Buenas tardes, a esta su casa, la Iglesia Bautista, la Iglesia Vida Nueva Neza. Es grato el poder verles, el poder saber que la misericordia de Dios es en cada uno de ustedes y con ustedes, y su gracia del Señor es grande en nuestras vidas. Quiero darle una muy calurosa bienvenida a nuestra hermana Raquel, a nuestro hermano Alfredo. Sabemos la situación que están pasando, sabemos que hay situaciones difíciles que están enfrentando, pero déjenme decirle que no están solos, no están solos. Probablemente a veces algunos de nosotros cuando pasa dificultad, cuando está pasando problemas, piense uno que está solo, y no está solo porque un grupo está orando. Detrás de cada uno de ustedes que pasan una situación difícil, hay un grupo que está orando por ustedes. Y ustedes, muchos de nosotros podemos decir y pensar, pero ¿de qué sirve que un grupo esté orando por nosotros si no ven mi necesidad, no ven cómo estoy? Déjeme decirle que eso es algo hermoso, que un grupo se levante a orar por nosotros. Yo recuerdo en un pasaje de la Biblia, cuando Pedro está encarcelado, él está ahí, lo van a juzgar, lo van a matar a Pedro. Al amanecer lo van a llevar a juicio y lo van a matar a Pedro. Pero había un grupo que estaba orando por él. Un grupo de hermanos que oraba y clamaba por él. Y se sucedió algo maravilloso, algo sobrenatural, porque Pedro fue liberado por Dios. Fue sacado por Dios. Porque ese grupo estaba orando, por eso pasó eso. Déjeme decirle, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios mostrando su fidelidad con aquellos que le buscan. No debemos de tener temor de que las cosas pasen, sino debemos acercarnos a aquel que permite que las cosas pasen. Yo le decía a mi esposa precisamente, ahora en la mañana, yo le decía cuando oramos y le decía, Dios, aplicando la misericordia a tu vida. Tú estás, yo decía, como ese rey Ezequías que Dios le dio una oportunidad más de vida. Y hay que aprovechar esa oportunidad. Pero para esto tuvimos que ser humillados, tuvimos que orar, tuvimos que esperar. No solamente es que nosotros oremos y esperemos, sino que nosotros, lo que más conviene a nosotros que estamos pasando o quien esté pasando estas situaciones difíciles es que crea que lo que dice su palabra de nuestro Señor es una realidad. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, porque no es lo que tú sientas, lo que tú veas, lo que tú creas, es lo que la palabra de Dios dice. Y si uno viene aquí con aflicciones, con necesidades de cualquier índole, basta con abrir la palabra de Dios para fortalecerse, para decir, sí Señor, yo estoy pasando esto, pero mira, mi vida está en tus manos. Y tú vas a hacer la obra. Si tu palabra dice esto, yo creo eso, aunque mis ojos, aunque mi cuerpo y aunque mi necesidad digan lo contrario, pero yo no me baso en lo que digan. Yo me fundamento en lo que dice tu palabra porque es fiel y verdadera. Y por eso estamos aquí, para aprender de su palabra, para que nos enseñe y nos fortalezca a enfrentar ese diario vivir que cada uno de nosotros tenemos con nuestras dificultades, que a veces nos hacen temer, llorar, estar triste, pasar amarguras. Pero ahí está el Señor diciendo, no temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No es ni en nuestras fuerzas, son en las fuerzas de Dios, para que nos levantemos sabiendo que nos vamos a levantar, porque no es mi fuerza, es la de Dios, y Dios es todopoderoso. Entonces tenemos que creer, Señor, yo estoy pasando esto, pero si tu palabra dice que tú me fortaleces, que tú me das la salida, que tú vas allanando camino, yo creo, aunque mis ojos no lo puedan ver, aunque mi cuerpo no lo pueda sentir, no es lo que yo vea, lo que yo sienta, es lo que tú dices en tu palabra, y esa es la fe que necesitamos para poder salir adelante. Esa es la fe que tuvo Ezequías cuando oró. Y muchos que han estado, que son mencionados en la palabra de Dios. Y por eso doy la más cordial bienvenida y a todos aquellos que estén pasando una situación difícil,
Apéguense de la palabra de Dios, agárrense. Pero aunque no lo vean, aunque no lo sientan, aunque no haya respuesta, créalo, porque es cuando Dios empieza a manifestar su poder para glorificarse. Y entre más grande es la prueba, más grande va a ser la gloria para nuestro Dios. Y esa es una realidad, esa es una verdad. Y por eso yo decía, me da gusto verles y estamos orando. Y eso es algo importante. Y estamos orando también por las necesidades de todos y cada uno de aquellos que no han podido venir, que no están, que están enfermos. Y Dios siempre se va a mostrar con poder y con amor. Y damos gracias a Dios por ello. Y vamos a seguir estudiando el libro de Miqueas, Juicio y Esperanza. Es el título de ese libro que pusimos. Y el título de esta predicación, vamos a estar viendo Miqueas capítulo 5, completo del versículo 1 al versículo 15. Y le he puesto Jesucristo, el gran pastor. Jesucristo, el gran pastor. Vamos a estar estudiando ahora el versículo 5. Y en este versículo 5 nos va a hablar de algo que cambió radicalmente al mundo. La profecía del nacimiento del Mesías de Belén. Y no solamente vamos a ver que hay una profecía del nacimiento, sino vamos a ver también el juicio que manda el Señor y la futura restauración del pueblo de Israel. También vamos a estar viendo cómo Dios libera a su pueblo de la opresión de los asirios, pero también lo purifica. Lo purifica a través de la eliminación de la idolatría y de otras prácticas pecaminosas. Y cómo el remanente de Jacob se convertirá, cómo ese remanente de Dios se va a convertir en una bendición para las naciones. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted y yo seamos bendición para las naciones, para la gente que lo rodea, para la gente que está afuera. Seamos bendición, hermanos. Seamos bendición. Vamos a orar y después vamos a desarrollar, vamos a estar leyendo los versículos y vamos a estar dando tiempo para ver qué nos dicen esos versículos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Mi Señor Dios, mi Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, estamos aquí delante de usted, mi Señor, para agradecerle la misericordia que ha mostrado en este día a cada uno de nosotros. Aún, Señor, con las deficiencias, aún, Señor, con las aflicciones y los dolores que podemos traer y tener, sabemos que podemos confiar en usted, mi Dios. Pido y ruego que usted hable al pueblo, al corazón de cada uno de nosotros y que salgamos de aquí fortalecidos a través de la enseñanza, a través de la palabra. Que sea usted, mi Señor, a través del Espíritu Santo, el que transmita el mensaje. Yo solamente instrumento, Señor, no soy digno. Y pido perdón de mis faltas y de mis pecados, Señor. Pero aquí está tu pueblo, Señor. Pido y ruego, Señor, que el Espíritu nos mueva, no solamente a escuchar, a recordar, sino a aplicar en el diario vivir tu palabra. Te lo pido y te lo ruego. Toma este tiempo en tus manos, Señor, y corrige mis faltas y mis deficiencias para que con todo te honremos y te demos la gloria, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, porque el verlos me da alegría, el verlos me da gusto y doy gracias a Dios por ello. Y vamos a estar estudiando el capítulo 5 de Miqueas y vamos a leer el capítulo 5, versículo 1. Nos ponemos a nuestros pies y nada, vamos a leer ese versículo de pie, por favor. En reverencia a la palabra. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ocupe sus lugares. ¿Qué estamos viendo aquí? Que los líderes de Jerusalén, ellos estaban obsesionados o querían riquezas. Sin embargo, Miqueas había profetizado que la poderosa Jerusalén, con toda su riqueza, con todo su poder, iba a ser sitiada y destruida. Él ya les había comunicado, lo hemos estado viendo en capítulos anteriores. Y el rey que ellos tendrían no va a poder salvarlos.
No va a poder salvarlos. En contraste, ahí se encontraba Belén, ese pueblo pequeño, ese pueblo que sería el lugar donde iban a ser el único rey que podría salvar al pueblo. Este Salvador, el Mesías, iban a ser de una forma natural ahí. ¿En dónde? En Belén. Yo recuerdo en Mateo que nos habla de esos magos que el rey Herodes les pregunta, ¿y dónde van a ser el Salvador? En Belén. Pues vayan y díganme para que le haga regalos. Sí, cómo no, ¿cuál regalos? Le quería hacer otra cosa, pero Dios siempre tiene control de todo. Así a veces el enemigo se levanta contra nosotros y quisiera destruirnos, pero Dios siempre tiene control de las circunstancias y de todo. Y ahí estaba ese rey que reinaría como un rey eterno. Ahora, dice ahí, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aquí los estudiosos dicen que este juez probablemente era el rey Sedequías. Ese rey reinaba en Jerusalén cuando Nabucodonosor conquistó la ciudad. Sedequías fue el último de los reyes de la línea de David. Tome ojo, fue el último de los reyes de la línea de David. Y vendría otro que establecería su reino y nunca terminaría. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que dice que con vara herirá en la mejilla al juez de Israel. ¿Qué está pasando aquí? Podemos ver que esa vara de la que está hablando era para disciplinar al pueblo. Y Dios utilizó instrumento a un pueblo pagano para la disciplina que iba a traer dolor al pueblo, que iba a traer aflicción al pueblo. ¿Y para qué? ¿Para qué el Señor quería traer dolor y aflicción al pueblo? ¿Para qué el Señor a veces permite que nosotros tengamos dolor y aflicción? Para corregir. Leímos en la lectura bíblica un pasaje donde dice que el Señor corrige a los pequeños. Es para corregir. La intención del Señor no es que permite el dolor para que la persona sufra. No, la intención de Dios es que la persona pueda relacionar el pecado con el dolor. Que sepa que si peca va a sufrir. Que sepa que si peca va a haber consecuencias. No es con la intención de abusar, de que porque está enojado y va a desquitar su enojo. No, y así debemos nosotros disciplinar a los seres que queremos. Muchas veces los padres castigan a los hijos y les dan con vara porque están enojados, porque no lo dejaron ver la comedia, por muchas cosas. No, la disciplina debe de ser para que él entienda que está haciendo algo malo y que por ese amor nosotros lo estamos disciplinando. Eso que estaba haciendo Dios con el pueblo era para disciplinar al pueblo. ¿Y por qué quería disciplinarlo? Porque Dios amaba a su pueblo. Cuando Dios nos disciplina es porque Dios nos está amando y Él puede utilizar muchas formas para disciplinarnos. Pero también debemos entender a veces cuando es la disciplina del Señor y cuando es la consecuencia de nuestro pecado. Debemos pedir discernimiento a Dios. Ahí en el versículo 1, por tanto, vemos la disciplina de Dios a su pueblo. Dios humilló a Judá y dice que los hirió con vara. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, para que reconocieran que algo estaba mal. Dios tiene maneras para comunicarse con nosotros o comunicarnos la necesidad de arrepentirnos. Dios quiere que nosotros nos arrepentamos. Y una de esas maneras por las cuales Él quiere comunicarse con nosotros para que aprendamos es a través de lo que predicamos, a través de su palabra. A través de su palabra. Cuando nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios o escuchamos la palabra de Dios, es algo, si nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, es algo que nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3:16, segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál? Toda la escritura, todo este libro es inspirado por Dios. Muchas veces me han dicho, pero ese libro lo hicieron humanos, personas como usted, como yo. Le digo, sí, pero nada más la diferencia es que en este libro plasmaron las palabras inspiradas
por el Espíritu Santo de Dios. Y gente que vivió en los tiempos que vivió el Hijo de Dios. Esa es la diferencia. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. A través de la escritura, a través de la palabra, nosotros podemos aprender. Aprender lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios reserva. Por eso es importante que nosotros vengamos a aprender. Cuando usted va a la escuela, va a aprender a sumar, a multiplicar los niños. Pero si no van, póngale una división a ver si la hace. ¿A poco nos han encontrado con niños de campo principalmente que tienen sus 10, 12 años y no saben ni leer, no saben sumar, no saben restar? ¿Por qué? Porque no han aprendido. Nosotros no podemos decir que tenemos una vida cristiana si no hemos aprendido lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas, si no aprendemos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y a veces nos creemos mucho más listos que Dios porque hacemos deducciones que no es conforme a la palabra de Dios. Dice, es útil para enseñar. ¿Y para qué queremos aprender? ¿Para qué queremos que nos enseñe? Porque la misma palabra nos redarguye de pecado. Ya hace rato que estábamos en el estudio con los varones, les decía que el Espíritu sí redarguye. Yo les decía, y ya lo he dicho en otras ocasiones, que yo fui comerciante y antes de conocer a Dios, cuando se me iba un proveedor sin que yo le pagara, yo decía, Señor, gracias, porque sabías que tengo necesidad. Y mira, se fue y no me cobró. Qué bendición tan grande me has dado. Yo es lo que pensaba. Pero cuando voy a Cristo y el Espíritu me redarguye, me dice, eso no es correcto, esto no es tuyo. Y entonces, ahora procuro hacer lo correcto. Y si no me ha cobrado, yo voy y le digo, no me has cobrado, o no me cobrases, y le doy. Pero ¿cuántos de nosotros a veces todavía hacemos cosas como esas? Tenemos que pedirle a Dios que su Espíritu avive en nosotros. Dice, ¿y para qué quiere, Señor, que nosotros sea redarguido nuestro corazón? ¿Para qué? Para corregir. ¿Corregir qué? Todo aquello con lo cual te ofendemos, todo aquello con lo cual no obedecemos, para distribuir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es necesario que nosotros nos vengamos y estudiemos la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios, solamente a través de la palabra de Dios, que va a ser transformada tu vida, tu mente, tus pensamientos. Hablábamos de que tenemos una mente en desorden cuando no estamos en Cristo, pero cuando estamos en Cristo, Dios viene a ordenar todo. Viene a transformar tu mente, tu corazón. Pero si nos alejamos, el que te va a transformar es el mundo, hermano. Te va a llamar. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos la obligación de tener cuidado y ver los ejemplos que vemos aquí en la palabra de Dios. Vemos cómo cayeron esos israelitas y decimos, ese pueblo era necio, no entendía. Y volvía a hacer lo mismo. Pero nosotros, es un llamado a nosotros a que no hagamos eso. Por eso tenemos que aprender, tenemos que discernir lo que está diciendo la palabra de Dios y hacer caso a lo que dice y decirle, Señor, ayúdame a que yo no pueda hacer así. Dios tiene instrumentos para que nosotros nos podamos arrepentir. Y muchas veces esos instrumentos son a través también del dolor que Él permite que tengamos para que usted se arrepienta o se arrepienta. No hay más. Es necesario escudriñar la palabra de Dios, es necesario aprender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El sabio presta atención a la palabra y el necio no hará caso. Diría, a mí no aplica. Pero déjeme decirle una cosa, que tarde que temprano tendrá sus consecuencias. Si usted dice, a mí no aplica la palabra de Dios, escúcheme bien, tarde que temprano va a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Esto nos debe llevar a aprender
lo que el pueblo de Israel estaba haciendo incorrectamente y decir: Señor, ayúdame en mis necesidades, en mis debilidades, en mi formación. Ayúdame a salir adelante, a corregir todo aquello que tú sabes que debe que ser corregido. Y luego en el versículo 2 viene algo asombroso, algo que cambió al mundo, algo hermoso. ¿Qué era? Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¡Wow! Wow, ahí está hablando como a una persona, pero tú hablando a un pueblo como si fuera una persona. Los gobernantes de Israel le fallaron a Dios, pero ahora Él va a enviar a alguien que será el mejor y que saldrá del Dios mismo, a su Hijo. Es una profecía donde como 600, 700 años antes de que viniera Jesús, ya estaba dada esa profecía de que iba a venir un rey de la línea de David, de los días, dice, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa esa frase de desde los días de la eternidad? Y esto nos va a ayudar mucho, mis hermanos, porque esta pregunta yo creo que muchas veces nos la han hecho mucha gente que no conoce de Dios. ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué pregunta? Porque ellos nos dicen: María es madre de Dios. Y aquí nos está diciendo que no. ¿Qué significa esta frase que yo les acabo de decir? Desde los días de la eternidad. Esta frase enfatiza la naturaleza eterna y divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué con eso? Que nos está indicando que su existencia no comenzó con su nacimiento humano, sino que ha existido desde siempre, por toda la eternidad. Ahí se puede derribar cualquier argumento que María, y lo digo con respeto, que María es madre de Dios, es madre de Jesús, hombre que vino a la tierra y fue instrumento para la gloria de Dios. Es desde todos los tiempos, por la eternidad. ¡Wow! Este rey va a reinar por toda la eternidad. Miqueas predijo con exactitud, cientos de años antes, que iba a venir el nacimiento de Cristo. Ese nacimiento que para la gloria de Dios y para bendición de nosotros fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque si no, imagínense a dónde íbamos a ir usted y yo, si no hubiera estado nuestro Salvador. Y luego dice en el versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo aquí? Que va a mandar a uno grande, eterno, y que Él nos va a abandonar. No, primero esto podría ser una referencia al nacimiento de Cristo, porque ciertamente menciona aquí como los padecimientos de María, pero al leer el pasaje vemos que también Miqueas podría haber estado hablando de la nación de Israel, no solo de su dispersión mundial, lo cual sobrevino después del juicio de Dios que pasó el Israel, sino también de esa gran tribulación por la cual pasará la nación hasta la restauración de Israel. En ambas eras será cuando el Señor parecerá distante de ellos, de Israel, hasta el tiempo de la restauración esté listo para estar con ellos. Dios es bueno. Después del tiempo de la prueba de Israel, Jehová restaurará gloriosamente a Israel. El Señor nacido de Belén cuidará eternamente del rebaño que es de Él. El Señor lo va a cuidar usted siempre, desde hoy y hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Pablo decía: yo prefiero estar con el Señor. Y muchos de nosotros tememos que ese día llegue. Pero déjenme decirle que nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Y nuestro espíritu debe de clamar, como dice la palabra, Abba Padre. Y para clamar Abba Padre solamente se puede hacer a través del Espíritu de Dios. Qué glorioso es nuestro Dios.
Él no nos abandona para nada. Dice Miqueas 5:4, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Dice, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. La grandeza del Señor de Belén llega a ser la posición del pueblo de Israel. Ellos morarán seguros y en paz. ¿Y por qué seguros? Seguros debido a la grandeza de Dios. A la grandeza de Dios. Y no solo que el Señor va a traer paz, sino que Él es la paz. En esencia, Dios es la paz, como lo escribe Pablo en Efesios 2:14. Él es nuestra paz. Nuestra paz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa paz que Dios da, que Dios ofrece? ¿Cuántos de nosotros queremos de esa paz? A veces estamos siendo atormentados, bombardeados por tantas cosas que pasamos, de cualquier índole, y anhelamos esa paz. Y dice el versículo 5, y esta será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Este capítulo proporciona una de las profecías más claras del Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo. La frase descriptiva es, Él será nuestra paz. Esta es una de las frases que Cristo dijo en su despedida. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, dice ahí. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando nosotros tenemos y entendemos la paz de Dios en nuestras vidas, todo temor se disipa, se va. Aún la circunstancia que estemos pasando, no quiero decir que no nos dolamos, no quiero decir que no lloremos, pero todo temor se disipa porque no estamos confiando en las circunstancias, estamos confiando en el Señor de las circunstancias y Él sabe por qué las permite. Claro que sí lloramos, claro que sí nos afligimos, pero aún en medio de eso tenemos que tener paz en el corazón. Con la primera venida de Cristo tenemos la oportunidad de tener paz con Dios. Ya no habrá más temor, más castigo, ni más conflicto, ni más culpabilidad. La paz de Cristo nos da la seguridad que aunque haya guerras, podemos tener paz. Podemos tener paz. Y también acerca de la profecía de Miqueas de 7 pastores y 8 príncipes. Es una forma figurada de decir que el Mesías levantaría muchos líderes, y no solamente líderes, buenos líderes, cuando regrese a reinar. La palabra de Miqueas en el 3er capítulo establece, o lo vimos, cómo eran los líderes corruptos y malos, y eran tremendos esos líderes, pero ahora dice que Él va a levantar líderes, buenos líderes, para que le ayuden o para que hagan el cambio y derroten todo mal en el mundo. Es algo hermoso que Dios siempre promete que Él va a restaurar, va a venir, va a estar nuestro pastor, ese gran pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para que nada te falte, tienes que tener un pastor. Y si ese pastor es Dios, es Jehová, mira, todo lo vas a tener. Pero pastor, yo no lo tengo todo. Pero si tienes a Cristo, es suficiente. No necesitas más. Es suficiente Cristo. Dice el versículo 6, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espaldas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollaré nuestros confines. Miqueas miró hacia el futuro y continuó con las predicciones de los últimos días, cuando los asirios representaban la confederación de naciones, hermanos, que irían contra Israel. Al final del periodo, ese periodo de tribulación, Israel, reforzada y fortalecida por su pastor, no solo rechazará el ataque, sino que también va a ir a la batalla, a la tierra de los enemigos. Y Dios le va a dar la victoria, desde luego que Dios siempre les da la victoria.
La tierra de Nimrod es otro nombre que se le da a Siria, que en este caso es símbolo de todas aquellas naciones que son perversas en el mundo. Y luego viene algo hermoso, dice el versículo 7 y 8. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre la bestia de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Que los que quedemos con vida, los que queden con vida, serán entre las naciones como lluvia que Dios envía. Va a ser una bendición que cae del cielo y riega la hierba sin intervención humana. Seremos, dice también, como los leones, cuando están entre el rebaño, atrapan a sus ovejas y las destrozan y no las dejan escapar. O sea, seremos, ese remanente va a ser una bendición para las naciones. Y tú y yo tenemos que ser una bendición para las naciones. Tenemos que ser una bendición para nuestro país, una bendición para nuestra ciudad, una bendición para su colonia, para su familia. ¿Realmente estaremos siendo bendición? ¿Realmente estaremos siendo bendición? Yo creo que en lo particular me falta. Porque hay familia que no ha sido alcanzada. Hay familia que no he compartido, he predicado la palabra. Pero usted estará haciendo bendición para los demás. Versículo 9 al 11 dice: tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá que aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Wow, aquí como que está complicado, como que es no sé cómo decirlo, pero está complicado. Dice, en esos días Dios le va a dar la victoria al pueblo de Israel sobre sus enemigos. Pero después dice, pero cuando llegue ese día, mataré a todos tus caballos. A ver, me das la victoria y luego me dices que vas a acabar con mis caballos, vas a destruir mis carros de guerra, también mis ciudades, vas a derribar mis torres. Bueno, ¿de qué? ¿Cómo está esto? ¿Por qué lo dice, Señor? ¿Vas a destruir mis enemigos? Ok, está bien. Van a ser destruidos todos los enemigos. Pero después vas a destruir todos mis caballos, mis carros de guerra, mis ciudades. ¿Por qué? Porque cuando Dios gobierne en su reino eterno, nuestra fortaleza no se encontrará en el poder militar, sino en el poder del Todopoderoso, de nuestro Dios. Él destruirá todas las armas que la gente utiliza. ¿Para qué? Para su seguridad. Vemos en la actualidad que hay países que están con esto de las guerras nucleares. Yo soy el número uno, no, yo soy el número uno, y haciendo prácticas, y muchos temen, y muchos tienen miedo, porque ellos seguridad son eso. Seguridad son las armas. Pero el Señor un día va a acabar con todo eso. Nuestra seguridad tiene que ser el Señor. El Señor. Dios gobernará cada corazón de cada persona. Nuestros corazones no deben de ser gobernados por el temor de una invasión, de un ataque nuclear. Nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. ¿Y por qué Dios actuará de esa manera? Porque este pensamiento indica, hermanos, indica que Dios quitará todos los elementos sobre los cuales se apoya Israel, sobre los cuales es su mayor confianza. Ya no se necesitará más, porque su Mesías traerá paz a la tierra. Oh, qué hermoso. Cuando yo veo esto, qué hermoso, porque ahora veo y hay temor. Pastor, va a haber guerra. Pastor, guerras nucleares. Pastor, sí. Pero nuestra confianza no está en eso, ni nuestra seguridad en que tengamos un gobierno poderoso, un gobierno eminente, el más grande de todos los gobiernos en una potencia nuclear. No está nuestra confianza en eso. Nuestra confianza está puesta en Cristo, que es nuestro Salvador, y Él un día va a venir a derribar todo eso, todas las armas, todo el arsenal, como le dice aquí al pueblo. Yo voy a destruir todo, porque ya no es necesario, porque su confianza
va a estar en mí y la paz que yo soy va a estar en ustedes. Luego dice el del 12 al 15, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallará en ti agorero, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que ¿no qué? No obedecieron. Wow. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Miqueas? Que Dios va a poner fin a tus hechicerías y acabará con todos tus adivinos, destruirá tus ídolos, tus imágenes, y no volverás a adorar dioses que tú mismo fabricaste, que tú mismo hiciste. Yo destruiré tus ciudades y las imágenes de tu diosa Acera. Y dice algo muy fuerte: yo me vengaré con gran furia de las naciones que no me obedecieron. Por eso luego Dios trae juicio sobre las naciones. Y no se dan cuenta que es un llamado. Que es un llamado. Pastor, ¿y cómo de aplicar todo esto a nosotros? ¿De qué nos ayuda todo esto? Primero, la aplicación que debemos tener es confiar en las promesas de Dios. Es lo que yo les dije cuando inicié, confiar en las promesas de Dios. ¿Sabes qué? Señor, esta es mi situación. Yo no veo para dónde ir, si para adelante, para atrás, para un lado, para otro. Yo no lo veo. Pero si tú dices que tienes promesas de bien para mí, yo las creo. Y las tomo para mí. Y tomo tus promesas y las hago mías. Y mi vida está en tus manos. Haz tú con ella lo que quieras. Pero yo tomo tus promesas. Confiar en Dios. La profecía profetiza un líder que nacerá en Belén. ¿Para qué? Para tener paz y seguridad. Incluso cuando el pueblo enfrenta amenazas, cuando usted enfrenta aflicciones, necesidades, Dios puede traer paz a su corazón, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor. Dios puede traer paz. Tenemos que tener contentamiento con todo lo que el Señor permite o nos da contentamiento. Dice también que debemos que Miqueas predice que va a levantar muchos líderes buenos. Eso significa que nosotros debemos buscar ese apoyo con ese liderazgo bueno, para que nos guíen, para que nos ayuden con justicia, para crecer en nuestra vida espiritual. Hermanos, muchos de nosotros tenemos que ver esa ayuda espiritual con otros, con esa gente que también se preocupa por estar bien delante de Dios. Otra de la aplicación es despojarse de la idolatría moderna. Wow, ¿cómo es eso, pastor? O sea, eliminar el apego a lo material. ¿Por qué cree que mucha gente no está en las iglesias el día de hoy? Por su apego a lo material. Dios ordena la destrucción de fortalezas, carros y caballos que puedan interpretarse como símbolos de la confianza en la seguridad militar o la riqueza. En la vida moderna, esto significa resistir la tentación de poner nuestra fe en el dinero, en el poder o en otro lugar que no sea Dios. Esa es la aplicación que podemos tener. Abandonar la idolatría espiritual es otra aplicación que podemos tener. El versículo llama a abandonar las imágenes esculpidas, los amuletos, la adoración de falsos dioses. Pero pastor, nosotros ya no ponemos imágenes, ya no adoramos a otros dioses. No, pero nos está llamando a examinarnos. ¿Qué ídolos modernos tenemos nosotros? ¿Qué ídolos modernos hemos levantado en nuestras vidas? ¿Como cuáles, pastor? Como la comodidad, la autoafirmación o el entretenimiento. Y a reemplazarlos por la verdadera adoración pura de Dios. Esa es una verdad. Hay idolatría espiritual. Yo estoy cómodo así. Yo estoy cómodo aquí. No me interesa. No, mis hermanos, ¿qué ídolos usted está levantando en su vida? Reflexione. Yo decía que la palabra nos debe llevar a reflexionar y a aprender de lo que hemos visto ahí. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Qué ídolos tiene?
¿Qué ídolos todavía tienen que ser derrumbados de su vida? Porque déjeme decirle que en ese caminar no somos perfectos, pero la palabra de Dios, a través de ella, vamos siendo limpiados de toda esa escoria que se quiere pegar o que traemos nosotros. Somos transformados, limpiados. Es un proceso, pero si no buscamos a Dios, si no oímos su palabra, si no aplicamos su palabra, difícilmente lo vamos a hacer. Debemos de amar a los demás. Hemos visto que el Señor critica la injusticia, el trato comercial, el abuso a los humildes. Debemos de amar a los demás de una manera justa y misericordiosa. Amar a los demás. Tener en consideración a ellos como más alto que nosotros, dice Pablo. Yo por eso soy enfático, y aunque usted se enoje, y aunque usted haga bilis, no se vaya de aquí sin saludar a sus hermanos. Hermano, me dio gusto estar con ustedes, nos vemos, que Dios te bendiga. ¿Tienes alguna petición de oración? Sí, hermano, oren por esto. Claro que sí, oramos por esto, y vayamos. Debemos de ser humildes, debemos de amar al prójimo. Este pastor siempre nos dice lo mismo, pues te lo voy a estar diciendo siempre hasta que no aprendas. Hasta que no aprendas, debemos amar. Y también, ¿cómo vamos a aplicarlo? Nosotros debemos ser un medio de bendición para los demás, ser como el rocío, el león. Ser como ese rocío, la lluvia que trae vida fresca, y como ese león que protege a su rebaño, a quien intenta destruirlo. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser de una bendición para los demás, para los que nos ven, para los que nos rodean. Si dice usted pregúntese si tiene esa bendición. Usted mismo pregunte o pregúntele a un familiar: ¿cómo me ves a mí? ¿Cómo ves a mi familia? ¿Somos de bendición? Y cuestiónese qué le va a decir. Pero debemos ser de bendición para los demás, de bendición para los demás, y no ser tropiezo. Hace poco asistí yo a una comida y me insistían y me decían: tómate una copa con nosotros. Estamos festejando, estamos en familia, estamos alegres. Tómate una copa con nosotros. No te va a castigar Dios, mira que. Y no quise y no quise. ¿Y sabe qué oí? ¿Qué comentario oí que dijeron? ¿Qué pasó? No, pues ya cambió. ¿Se da cuenta el testimonio que da? Aunque no conviva con ellos de esa forma. Así dijeron: no, ya cambió, está loco. Hermanos, tenemos que ser bendición para los demás e impactar al mundo. Oiga, pastor, entonces no puede ser un brindis. Eso un día se lo va a predicar. Un día se lo va a predicar, porque muchos decimos: no puede ser un brindis, pero se les va a predicar si sí o no, y en qué contexto lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer. Un día se los va a predicar, porque sí hay una respuesta y bíblica para eso. Para que no se me expande tampoco. Pero hay muchos que dicen: una no es ninguna, y dos, pues mejor, tres, pues ahí le paramos. Y ya cuando ven, ¿cómo estamos? ¿Verdad, hermana? ¿Usted le ha pasado así o no? Ahorita vamos a orar por usted, mi hermana. Yo sé cómo viene, cómo se siente, y vamos a orar por usted. Dice la palabra de Dios que si está alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia, únjalo con aceite y oren por él. La oración del justo puede mucho, y no porque seamos justos, sino por la justicia de Dios aplicada en nuestras vidas. Impactar al mundo, hermanos, que nuestra vida sea un medio para que traer esperanza y justicia para otros, que nos vean y que quieran acompañarnos, quieran venirnos,
Que quieran decir, yo voy a donde tú vas porque veo que cambias, porque veo que eres diferente, porque veo que transmites una luz. A mí me da mucho gusto cuando yo veo que a alguien le dicen de nuestros hermanos, porque lo he visto muchas veces, ay hermano, usted parece luz para nosotros. Aquí en muchos he oído que les dicen a ellos, y es algo hermoso que digan, usted es luz para nosotros, porque transmite eso. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que aprender. Pero algo maravilloso, algo hermoso que pasó y que predijo el profeta Miqueas es que iba a venir un Salvador. Amén. Ellos no lo vieron cuando vino, bueno, tenían tenían la profecía, pero les digo una cosa, nosotros supimos que ya vino. Amén. Y no solo que ya vino, que es ese Dios eterno que está ahí para amarnos, para aplicar su misericordia, para corregirnos, porque nos ama. Hermanos, es un privilegio ser amado por Dios. Es un privilegio ser hijo de Dios. La pregunta aquí sería, ¿realmente somos hijos de Dios? ¿Realmente somos hijos de Dios? Pidámosle al Señor que así sea. Pidámosle al Señor que así sea. Y ahorita al último oramos por usted, hermana. Quiero orar por usted, ¿sí? Vamos a, doy gracias y bueno, vamos a continuar. Que Dios les bendiga, mis hermanos.